Hoy vamos a contar un cuento para nuestros niños, pero también para los adultos, que se llama el cuento Viendo con el Corazón. Y es el cuento trata de un padre con sus hijos. El padre se llama Abiatar y dice que creció en el pueblo de Nazaret. Fue paisano, contemporáneo de Nazaret. Y fíjense que nadie le había llamado tanto su atención como el hijo de José y de María. Y Abiatar tenía una admiración en Jesús que llegó al grado de que les aseguró a sus hijos que aquel hombre sería grande. Eso es lo que percibe Abiatar en Jesús. La apariencia de Jesús era la de un hombre común y corriente. Abiatar así lo describe, como un hombre común y corriente que había crecido en aquel pueblo ayudando a su papá en el taller, a su madre en los quehaceres de la casa, haciendo todo lo que cualquier niño o cualquier niña de nuestros tiempos pudiera hacer o siguen haciendo. Sin embargo, Abiatar percibía en él, en Jesús, algo especial. ¿Qué percibía Abiatar? Una paz en Jesús, una seguridad en Jesús, en su modo de hablar, y sobre todo la transparencia de ver a Dios en él. En cierta ocasión, los hijos de Abiatar preguntaron a su papá por qué muchos habitantes de Nazaret, como los de Tehuistla, pues, estaban enojados con Jesús. ¿Por qué a Jesús le tenían coraje? ¿Por qué a Jesús le tenían rabia? El papá les comentó: ese enojo surgió porque Jesús hablaba con la verdad, porque Jesús nos decía nuestras verdades, ¿verdad? Porque Jesús muchas veces les dijo a la gente: hipócritas, sepulcros blanqueados, razas de víboras, ¿verdad? Pero además porque Jesús lo decía con toda seguridad, con toda autoridad, y no como los rabinos o aquellos que habían estudiado las Sagradas Escrituras. Algunos paisanos de Jesús están así, llenos de envidia, de coraje, porque no comprenden cómo el hijo de un carpintero puede hablar muy bien y decir tantas cosas, ¿verdad?, que les incomoda y otras que admiran. Abiatar sabía que el Espíritu Santo habitaba en Jesús y por ello les hablaba de él a sus hijos. Les contó que Jesús, más o menos a los 30 años, había comenzado a predicar el amor de Dios y el amor al prójimo. Vean cómo este papá sabía educar en la fe a sus hijos. Les hablaba a sus hijos de Jesús. Luego Abiatar les explicó con detalle cada uno de los milagros realizados en Cafarnaún, un pueblo a la orilla del lago Tiberíades. Los hijos de Abiatar se admiraron por las palabras de su padre y le preguntaron: ¿por qué Jesús no hace ningún milagro en Nazaret? Ese fue el reclamo que le hicieron. Primero les habla Jesús, pero no les gusta o no les basta a sus paisanos escucharlos. Quieren milagros, quieren un mago, quieren alguien que les haga sus caprichos. Abiatar les contestó a sus hijos: para recibir un milagro de Dios es necesario tener fe, creer en Jesús. Y lamentablemente las personas de Nazaret no tienen fe en Jesús porque lo ven como un simple paisano o como el hijo del carpintero, pero no lo ven como Dios. Y así era. La incredulidad de los nazarenos se apoderó de ellos y era el principal, o más bien es el principal impedimento
para que Jesús haga milagros. Y habría que preguntarnos aquí si nuestro pueblo, si nuestra parroquia no está cayendo así, en la incredulidad, en el enojo, en el coraje. Cierto día, Abiatar y sus hijos fueron a Cafarnaúm y ahí se encontraron con Jesús. Jesús abrazó a los hijos de Abiatar y los bendijo. Luego comenzó a hablar, comenzó a predicar y muchos creyeron en sus palabras. También curó a muchos enfermos que se le acercaron con fe. Cuando Abiatar y sus hijos regresaron a Nazaret, comentaron con sus vecinos lo que había hecho Jesús, pero nadie quiso creerles porque tenían cerrado el corazón. Los niños se entristecieron, pensando que el amor y el poder de Jesús no serían aprovechados por falta de fe de los nazarenos. Abiatar les hizo tomar conciencia a sus hijos y les dijo: Dios no puede obligar a nadie a amarlo ni a creer en él. Pero a los que confiamos en él, nos llena de bendiciones, porque su amor no tiene límites. Después les narró cómo tiempo atrás curó de la lepra a Naamán, un hombre que sin ser judío había confiado en Dios. También le contó cómo en tiempos del profeta Elías llenó de bendiciones a una viuda que tampoco era judía, pero había creído en Jesús. Con aquellos ejemplos, los hijos de Abiatar comprendieron que el amor de Dios no tiene límites y que es el hombre quien se limita cuando se cierra en la fe y el amor de Dios. También comprendieron los niños que Dios no puede hacer nada por los seres humanos cuando éstos no hacen lo que está de su parte. Todo queremos que nos los haga Dios, pero cuando nos piden que hagamos algo, no hacemos caso. Algunos meses después, Abiatar se enfermó de lepra. Él y sus hijos buscaron con fe a Jesús para que lo sanara. Cuando lo encontraron, Jesús le preguntó a Abiatar: ¿crees en el Hijo de Dios? Aunque Abiatar lo había visto crecer en Nazaret como un habitante más, creía fervientemente que Jesús era el Mesías, el Salvador. Por eso le dijo: sí. Después de pronunciar esas palabras, quedó completamente limpio de la lepra. Su fe y el poder de Dios lo habían curado. La mayoría de los nazarenos solo veían a Jesús con los ojos, pero Abiatar había aprendido a verlo con la fe del corazón. Niños, hermanos, papás y mamás, yo espero, y así lo trato de hacer personalmente, que miremos a Jesús con los ojos de la fe. Que no lo miremos solo como un hombre más en la historia, sino como aquel que ha venido a cambiar nuestra vida y que nos llena de bendiciones todos los días. Así es que, papás, sean buenos catequistas con sus hijos, eduquen a sus hijos, orienten a sus hijos, denles buenos ejemplos a sus hijos que tanta falta nos hace. Hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia. Pónganse de pie.